Vamos a comenzar. Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de cada viernes de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIRNOR. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un gran invitado hablándonos de un tema fascinante, de un grupo de animales bien interesante que son los tardígrados, ¿no? Hablando un poquito de la trayectoria de nuestro invitado, el candidato doctor Bernardo Daniel López Sandoval. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, cursó la maestría en Ciencias Biológicas en el Instituto de Biología de la UNAM, en la que su tesis trató sobre la diversidad de tardígrados del Parque Nacional La Malinche. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. Actualmente cursa el doctorado en el Instituto de Biología de la UNAM con su investigación sobre diversidad y sistemática del género Macrobiotus de la faja volcánica transmexicana. Adicionalmente, investiga la diversidad de tardígrados en la cantera oriente y zonas aledañas dentro de Ciudad Universitaria. Sin más preámbulo, Daniel, te doy la más cordial bienvenida y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Muchas gracias, Alex, y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, les voy a platicar un poco acerca de los tardígrados, para conocer un poco de ellos, qué son, cómo se estudian y qué se sabe de su diversidad tanto en el mundo y particularmente en México, cómo se están estudiando, ¿no? Entonces, he titulado esta charla de esta manera, a través del microscopio, que es como estudiamos a estos tardígrados, los tardígrados y su diversidad en México. Pues para empezar, vamos a hablar un poco acerca de qué son los tardígrados, ¿no? ¿Cuáles son sus características generales? Son animales invertebrados microscópicos. La mayoría de las especies conocidas vive sobre musgos y líquenes, principalmente. Ellos tienen un tamaño que oscila entre los 50 y 1 milímetro aproximadamente. Hay especies un poco más pequeñas, un poco más grandes, y en general la mayoría de las especies que se conocen mide alrededor de unos 500 micrómetros, ¿no? Eh, Habitan en este hábitat principalmente musgos y líquenes, ya sea sobre rocas, sobre troncos, en el suelo, ¿no? Nos encontramos en varias partes de estos microhábitats. ¿Cómo se clasifican los tardígrados? Bueno, actualmente están dentro de un grupo que se conoce como Panartrópoda, que engloba a otros organismos como son los jonicóforos, que se conocen como gusanos de terciopelo, o algunos otros artrópodos como arácnidos o insectos, ¿no? Dentro de este grupo están los tardígrados. Ya particularmente para su clasificación interna, pues se dividen en tres clases principalmente, ¿no? Dos de ellas pues son la clase heterotardígrada y eutardígrada, que son las más estudiadas hasta el momento, dado que, bueno, de hecho la clase mesotardígrada solamente tiene una especie registrada, es monotípica, ¿no? Y tanto los ejemplares que se estudiaron, o se examinaron para poder elegir esta clase, como la localidad tipo, pues han sido destruidos, ¿no? O sea, los ejemplares nunca fueron encontrados, y la localidad tipo donde supuestamente fue encontrada esta clase, pues fue destruida por un terremoto en Japón. Por lo que realmente no se sabe si realmente existió la clase mesotardígrada o existe la clase mesotardígrada o no. Eso pues ya en el tiempo nos dirá, tal vez en algún momento la volvamos a descubrir, ¿no? A encontrar. Al menos por ahora, dos clases son las que se conocen y que se han estudiado ampliamente, que son la clase eutardígrada y la clase heterotardígrada. ¿Cómo se estudian a los ositos de agua? Bueno, en general, eh, poder observarlos, voy a regresar un poco a la diapositiva anterior. Nosotros observamos caracteres en la parte externa, como es la cutícula principalmente. Aquí en estas dos clases podemos ver que la clase eutardígrada pues tiene su cutícula lisa, y la clase heterotardígrada, en su mayoría las especies tienen placas en ella, ¿no? Pero a nivel interno pues utilizamos otros caracteres, como por ejemplo el aparato bucofaríngeo, es decir, el aparato con el que se alimentan, ¿no?, los tardígrados, que pues está conformado por distintas estructuras. Otro carácter taxonómico importante, otra estructura taxonómica importante son las garras. Las garras pueden variar en formas, tamaños, configuraciones, ¿no? Y de acuerdo a estas configuraciones, pues podemos identificar diferentes familias o géneros, o incluso por el tamaño de las garras podríamos diferenciar especies, ¿no? En caso de la morfología del huevo, hay algunos grupos de los que forzosamente necesitamos estudiar el huevo de los tardígrados,
porque los huevos son muy variables en cuanto a especies. O sea, incluso hay especies que son estrechamente relacionadas y que se les puede considerar como crípticas, en las que los ejemplares no tienen aparentemente ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Y una forma de poder diferenciar estas especies, pues es a través de los huevos. Nosotros hacemos mediciones de los huevos, usando también la microscopía electrónica de barrido, podemos observar caracteres específicos de cada una de las especies en los que estos caracteres pues, se diferencian, ¿no? Eh, otra, eh, otra estructura importante es la cutícula. También podemos ver diferentes configuraciones de cutículas, ya sean porosas, con gránulos, de distintas configuraciones también, ¿no? Y recientemente, pues ya utilizando la técnica de microscopía electrónica de barrido, pues algunas especies es importante reportar las filas de dientes que hay dentro de la apertura bucal, ¿no? Entonces, pues son estas estructuras principalmente como se estudian a los tardígrados, ¿no? ¿Cómo se compone su morfología? Pues la morfología interna. Ellos poseen sistema muscular, digestivo y reproductor, pero carecen de sistema circulatorio y respiratorio. Esto es bueno, para poder explicar cómo realizan la circulación de oxígeno en el cuerpo, pues ellos respiran a través de la cutícula y distribuyen la oxigenación del cuerpo por medio de los celomocitos, que son unas células esferoides que están dentro de la cavidad del cuerpo, que bueno, aquí en la fotografía del lado derecho, en la parte inferior, podemos ver coloreadas estas células de color azul y en color rosa, no sé si se alcanza a ver los colores, pero en color rosa están los músculos de los tardígrados. Bueno, estas células también les ayudan no solo a circular el oxígeno, sino también a circular los nutrientes por el cuerpo, ¿no? Digamos que eso es como esta cavidad contiene algo así como la hemolinfa de los artrópodos, ¿no? Y bueno, ¿qué se sabe de los tardígrados del mundo antiguo? Se han encontrado fósiles, se han encontrado cuatro fósiles, tres de tardígrados y uno de un posible tardígrado que justamente es el más antiguo. Este fósil pues se encontró en Siberia y data de hace unos 530 millones de años. Posible tardígrado pues se le llama posible tardígrado porque actualmente los tardígrados se configuran por cuatro pares de patas. Este ejemplar tenía solo tres pares de patas, ¿no? Entonces se menciona que podría ser pues un posible tardígrado o un ancestro de los tardígrados, ¿no? Ya posteriormente en Estados Unidos se descubrió Milnesium solensky, que es un ejemplar de hace 92 millones de años, en el que, por ejemplo, este género Milnesium, pues sigue siendo actual, ¿no? Siguen encontrando especies nuevas de este género. Entonces, comparándolo con este fósil, pues realmente no han cambiado mucho la configuración de su cuerpo, ¿no? El otro fósil fue Sesbea orlegi, que data de unos 78 millones de años, se encontró en Canadá, en ámbar. Y bueno, esta especie pues también es ya más similar a las actuales, ¿no? Con cuatro pares de patas. Y más recientemente, hace unos 3 años aproximadamente, no recuerdo muy bien la fecha, pero se encontró otro fósil de tardígrado, en este caso Paradoriforibius cronocaribeus, del Mioceno, de hace unos 16 millones de años en República Dominicana, ¿no? Estos fósiles de tardígrados se usan actualmente para hacer estudios de reloj molecular se han publicado varios artículos, ¿no? Sobre esto. Y, pero sí son bastante interesantes, ¿no? Lo que se ha encontrado en cuanto a los fósiles de tardígrados. Y bueno, empezando a hablar un poco de historia de los tardígrados, pues la primera vez que se observó un tardígrado fue en 1767 por un pastor que también daba su tiempo a la parte de la iglesia, pero también a examinar muestras, ¿no? Que yo creo que no era muy raro en esa época, ¿no? Que en este caso, pues, observó un tardígrado y la manera en que lo describió fue muy particular, ¿no? Es como dice en este texto, a diferencia de otros insectos que poseen bonitos y artísticos caparazones y movimientos, no había nada que hiciera parecer atractivo
a un tardígrado ante los ojos del observador, ¿no? Entonces prácticamente no le encontró chiste al tardígrado y de hecho hizo este esquema, ¿no? Que podemos observar aquí a la izquierda en la parte inferior, este, su primer esquema del tardígrado, ¿no? Posteriormente, el zoólogo alemán Johann Goetze en 1773 observó también a los tardígrados y él acuñó el nombre de ositos de agua, ¿no? Porque pues ante sus ojos pues el movimiento que tenían estos ositos o estos animales pues parecían como los de un oso, ¿no? Un oso como de marcha lenta, ¿no? También hizo un esquema que es este que observamos aquí en la parte inferior izquierda de, del primer tardígrado que él observó, ¿no? Y ya más adelante, de hecho, pues ya casi 100 años después, el investigador Carl Schulze describe la primera especie de un tardígrado y le pone el nombre de Macrobiotus ufelandi. Y bueno, ¿cómo se alimenta un tardígrado? Los tardígrados, pues, como ya les mencioné, viven principalmente en musgos y líquenes. Y justamente se alimentan de estas células vegetales de los musgos o incluso de los líquenes también, ¿no? Ellos utilizan estas estructuras que vemos en la fotografía de lo izquierdo, que está en blanco y negro. Eso que dice PS es un estilete. Esos estiletes los utilizan para perforar las células de las células vegetales y succionan el contenido de la célula, ¿no? En este caso, pues pueden ser células del musgo, pueden ser algas también, y así es como se alimentan la mayoría de los tardígrados. Otros suelen alimentarse también de otros animales como nemátodos, rotíferos o incluso de otros tardígrados, como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Aquí hay dos tardígrados alimentándose de otro más. Entonces el canibalismo suele estar presente también en los tardígrados. ¿En dónde podemos encontrarlos? Pues casi en cualquier lugar del planeta donde se ha buscado se han encontrado tardígrados, ¿no? Son relativamente fáciles de encontrar si se utilizan las técnicas publicadas para poder extraer tardígrados de las muestras, ¿no? Se han encontrado en los mares y continentes, casi a cualquier latitud y longitud. En los polos norte y sur se han encontrado también tardígrados. En altas o bajas elevaciones, el registro, uno de los registros más altos en cuanto a la altitud, ha sido de cerca de 8.000 metros, sobre el nivel del mar. Entonces, han sido encontrados en altas montañas, en las profundidades, pues alrededor de 4.500 metros de profundidad de los mares. En el hielo, por ejemplo, en las cavidades de hielo de los polos se han encontrado tardígrados y en algunos desiertos también. Entonces, es importante que para poder encontrar un tardígrado vivo, siempre debe de estar en una película de agua, es decir, que su actividad, su ciclo de vida, lo realizan siempre que haya una película de agua. Por ejemplo, cuando hemos encontrado musgos, líquenes así que están secos, para poder estudiarlos tenemos que llevarlos al laboratorio e hidratar la muestra en agua, ¿no? Entonces, así es como normalmente los extraemos de las muestras. Y en el caso de los tardígrados terrestres, pues viven en una variedad de hábitats, como los comentaba, en musgos y líquenes, también en hojarasca se pueden encontrar, en el suelo incluso. Una de las curiosidades que más llama la atención es, por ejemplo, los tardígrados que viven en el suelo como tal. Hay algunas especies que han llegado a perder garras o incluso han disminuido la longitud de sus patas, ¿no? Y entonces eh, se desplazan dentro de la tierra, dentro del suelo, como gusanitos, ¿no? Entonces, esos arios también son interesantes, son poco conocidos porque hay pocas especies de estos, pero también los encontramos ahí. En el caso de los tarígeros dulceacuícolas, pues los podemos encontrar en ríos, en lagos, puede estar en los sedimentos, o incluso en las fuentes que están cerca del parque, en el parque que están cerca de tu casa, ¿no? O sea, podemos encontrarlos incluso ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una especie conocida que, bueno, fue descrita en 2017 por Pérez Pech, en el caso de Oriforibius chetumaliensis, esta foto que se observa aquí en la parte superior derecha, es es justamente este investigador Pérez Pech colectando muestras ahí, que ese era una acumulación de agua al lado de una banqueta, ¿no? Y ahí se encontró esta especie que resultó ser nueva. Entonces, es muy probable que en estas
en estos sitios donde se acumula el agua, podemos encontrar tardígrados, ¿no? Y la mayoría de estos tardígrados acuáticos desarrollan uñas muy largas o garras muy largas para poder anclarse al sustrato, ¿no? Es lo que se ha visto de muchas de las especies acuáticas que tienen garras así muy, muy largas. En el mar también los podemos encontrar, como les comentaba, alrededor de, bueno, 4.700 metros de profundidad en las zonas abisales, ya sea en la playa, en las rocas, en toda la zona de playa, en medios intersticiales, o incluso se han encontrado tardígrados habitando sobre y dentro de algunos invertebrados como los pepinos de mar o los balanos. De hecho, dentro de los pepinos de mar se han encontrado, ¿no? Y habitando y que, bueno, en algunos estudios han mencionado que podrían ser incluso parásitos de los pepinos de mar. Estos tarígrados marinos son bastante interesantes porque su cutícula ha sido modificada a lo largo del tiempo para, pues, justamente se han adaptado precisamente por esta cutícula a este medio, ¿no? Entonces, han desarrollado estas extensiones de la cutícula de una manera muy interesante, en que, por ejemplo, el tarígrado que está coloreado, pues parece que tiene ahí como una capa o un paracaídas, ¿no? Otros tareas, estas extensiones de la cutícula, pues suelen ser también vistosas como por ejemplo si trajeran ahí hojitas, ¿no? También otra parte interesante es que los dedos también son, o las garras, o digamos que las garras terminan como en dedos, como tipo ventosa, ¿no? Para adherirse a los granos de arena o al sustrato donde se encuentren. Entonces, son tareas muy interesantes, son de los más difíciles de estudiar porque son los tareas más pequeños que hay. Y también la manera de colectarla y de preservar las muestras, pues es un tanto distinta de los tareas terrestres, ¿no? Sin embargo, ahí están investigadores de Chetumal, bueno, de allá de Quintana Roo son los que se dedican a ello. De hecho, el investigador Pérez Pech es el que los ha estudiado más, ¿no? Pero sí, hay tareas también marinos también reportados de México. Y bueno, ¿por qué estudiaba los tardígrados? De repente hubo un boom acerca de estos animales y se decía que eran los animales indestructibles o que nunca se podían morir, ¿no? Estos, realmente fue un boom que hubo y pues tiene sus razones de ser, dado que se conocen principalmente, hay unas características que tienen estos animales que se les conoce como la principal de ellas es la criptobiosis y que, bueno, viene de la etimología, o la etimología de esta palabra viene del griego, que es cripto, que significa escondido, y bio, vida, y sis, acción. O sea, digamos que traduciéndolo, es la vida escondida, ¿no? Es un estado de latencia que se induce por condiciones adversas al hábitat. Y en este caso de la criptobiosis, los tareos pues cambian su metabolismo, su morfología, incluso se convierten en estos, como vemos en las fotos del lado derecho, se convierten en unos barrilitos, de hecho así se les conoce en estado de barril, cuando están en criptobiosis, se deshidratan, se colapsan y se pegan al sustrato en donde se quedaron. Esta criptobiosis es importante mencionar que se induce paulatinamente, no es de golpe, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cambiáramos la temperatura, las condiciones de salud del agua, por ejemplo, o la higiene del agua, o, o la acidez, por ejemplo, el pH, abruptamente, pues los tarígrados muy probablemente se puedan morir. Ellos, como les comentaba, necesitan una película de agua para estar activos y realizar su ciclo de vida o su vida normal, ¿no? Eh, pero cuando entra la criptobiosis en juego, pues se deshidratan y pierden cerca del 95% de agua y se forma este barrilito. Su metabolismo también se ha estudiado y se ha comprobado que se reduce hasta casi sea indetectable, ¿no? Entonces por eso se le llama criptobiosis como vida escondida, porque pareciera que están muertos los tareos, sin embargo, pues todavía hay un poco de actividad ahí que se puede detectar. Eh, Hay algunos tipos dentro de la criptobiosis, distintos tipos o los que conforman la criptobiosis, ¿no? Como son la anhidrobiosis que se produce por deshidratación, la criobiosis por temperatura, la osmobiosis por la presión osmótica, anoxibiosis por la falta de oxígeno. Y otro, otro tipo de estado de latencia que también es el enquistamiento, que la realizan solamente tardígrados de agua dulce y no recuerdo si también los marinos, pero principalmente los tardígrados dulceacuícolas, ¿no? Eh,
precisamente también se les llamaba a los tardígrados como inmortales porque han sido puestos a prueba en diferentes experimentos y han resultado ser muy resistentes, ¿no? Por ejemplo, han sido expuestos a congelación extrema o a calor extremo ya cerca de cero absoluto o hasta 151 grados centígrados y han sobrevivido. También a bajos y altos niveles de presión hidrostática, desde el bajo vacío hasta las 6.000 atmósferas y también han sobrevivido. Hay un dato del que se habla que han sido estudiados precisamente de un musgo si no me equivoco, es del Museo de Historia Natural de Londres, en el que el musgo llevaba almacenado cerca de 120 años y que de ahí de ese musgo pues se hidrató en el agua y salieron o encontraron tardígrados, ¿no? Realmente pues es solo no se sabe si fue real o no, es que ahorita hasta el momento es un mito, pero el trabajo que sí ha demostrado que han sobrevivido por muchos años es uno de unos japoneses del año 2016, de Tsujimoto, y colaboradores en el que después de 30 años lograron sacar a tardígrados de unas condiciones en específico que tenían, en el que estaban en criptobiosis y posteriormente esos 30 años pues regresaron a sus condiciones ideales y resultó que sí volvieron a estar activos como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Este trabajo sí está publicado y al menos es el dato que se tiene hasta ahorita del máximo que se conoce de, de tardígrados en criptobiosis, al menos es el dato más fidedigno de 30 años, ¿no? También han sido expuestos a algunos químicos peligrosos o incluso a altos niveles de radiación cósmica, ¿no? Por ejemplo, la dosis letal media para el humano de rayos cósmicos que se mide en Grays, GY, es de 4.5. Con esa cantidad de Grays, para el humano es letal, ¿no? Y el tarígrado logró sobrevivir hasta los 5.000 Grays, ¿no? Entonces, pues sí son bastante interesantes estos datos y que han sido comprobados por medio de experimentos. Algunas moléculas de las que se conocen, que se han estudiado y por ejemplo, una que se induce en este periodo de criptobiosis es la trealosa, que es un disacárido que estabiliza las membranas deshidratadas en los organismos que están en este estado de criptobiosis, particularmente la anhidrobiosis, que es cuando está la deshidratación, ¿no? Otra proteína que se induce es la HSP70 y que se ha visto que se induce justamente en la transición del estado activo al estado criptobiótico. Y otras dos moléculas que son particularmente importantes porque ayudan a preservar las membranas y a la reparación del ADN, que son la DISOP y la RAD51, que también han estado bastante estudiadas en los tardígrados. Hasta el momento, pues son de las moléculas más importantes que se han estudiado en el periodo de criptobiosis. Y bueno, por esos experimentos que se han realizado, pues en misiones espaciales, particularmente en tres, pues se han llevado tardígrados al espacio y se han estudiado dentro de estas cápsulas que podemos ver en las imágenes, que son la Foton M3 y el dispositivo Biopan. Han sido tres misiones espaciales en 2017, 2011 y 2019 que se llevaron a los tardígrados y se estudiaron se realizaron distintos experimentos para saber cómo se sobrevive en el espacio, ¿no? Eh, Fueron cuatro publicaciones que resultaron de estos experimentos y en el que fueron bastante interesantes. Se estudiaron animales vivos y en criptobiosis, así como huevos también, ¿no? Estos fueron expuestos a microgravedad, al vacío y a la radiación solar. Ya en estas cápsulas en particular se exponen fuera de la nave, o sea, es fuera de la Estación Espacial Internacional, se exponen las cápsulas y ahí se configura las condiciones de cada una de las cápsulas, ¿no? Entonces así se midió la microgravedad, el vacío, la radiación solar. Y pues en realidad los resultados fueron sorprendentes porque la mayoría de los tareos sobrevivió. Sí, algunas especies fueron más resistentes que otras. En algunas ocasiones, algunos tareos no sobrevivieron, pero la mayoría de ellas sí sobrevivió. Y incluso algunos, algunos huevos lograron desarrollarse incluso de estas condiciones, y eclosionaron y los tareos completaron su ciclo de vida, ¿no?
Entonces esto demuestra que sí, efectivamente tienen un mecanismo de reparación del ADN muy, muy efectivo y pues son un modelo de estudio bastante bueno para poder pues seguir estudiándolos en otras condiciones. Por ejemplo, recientemente salió una publicación en el que se ha simulado las condiciones de Marte, por ejemplo, ¿no? Y los tareas fueron estudiados con estas condiciones. Bueno, siguen siendo estudiados. Los primeros resultados pues han probado que hay una alta mortalidad de tardígrados en estas condiciones, pero pues los siguen siendo estudiados, ¿no? Eh, y bueno, también otros experimentos, otras misiones que se quisieron realizar, sin embargo, que no fueron logradas, fue un experimento, el experimento LIFE, que fue por los rusos. En 2011 querían comprobar la capacidad de supervivencia de varios seres vivos, incluidos los tardígrados. La sonda Phobos-Ground, en la que se envió, pues realmente nunca salió de la Tierra, se estrelló en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces ya no supimos qué pasó con esos tardígrados. Israel también en 2019 con la Arch Mission, ellos planeaban hacer una biblioteca lunar. De hecho es un proyecto que me parece que van a retomar o que tiene planes de retomarse, en el que la biblioteca lunar incluía varios tipos de acervos, ¿no? O sea, era una biblioteca literalmente, o sea, iban a llevar libros, también un tipo de hemeroteca, porque iban a llevar otros recursos como periódicos, o, o también incluso iban a llevar música, ¿no? O sea, CDs, discos así en general. Pero también parte de esa biblioteca, pues, contenía seres vivos, y en este caso, pues, eran tardígrados, ¿no? Esta biblioteca, pues, bueno, de hecho, se envió un robot, el Beresheet, pero desafortunadamente se estrelló en la Luna. Y pues, por ahí en algunas noticias decían, ¿no? Que había tardígrados en la Luna y que probablemente estaban ahí viviendo en la Luna actualmente. Realmente no sabemos si la cápsula en la que iban los tardígrados haya sobrevivido o no. Entonces, si los tardígrados sobrevivieron al accidente, tampoco sabemos si en las condiciones en las que están ahorita sigan vivos o no. Pero pues es interesante que en algún futuro alguien pudiera rescatar esa sonda o ese robot y ver si efectivamente siguen vivos los tardígrados, ¿no? Por ahora no podemos saberlo, pero ojalá que en algún futuro sí. Y bueno, la última misión espacial pues fue en junio del 2021. Fue en una misión para reabastecer la Espacial Internacional, y aprovechando el viaje pues se llevaba el experimento Cell Science 04, ¿no? Que busca respuestas al estrés en entorno extremo del espacio, y ya con más pintas hacia visitar o colonizar otros planetas, ¿no? En este caso, pues todavía no se han publicado los resultados. Sin embargo, pues, estamos a la espera porque al parecer los experimentos sí han sido exitosos, ¿no? Y bueno, ya hablando un poco de diversidad de tardíos, porque pues son interesantes desde el punto de vista de estas características de resistencia que tienen, ¿no? Que son considerados animales extremófilos. Pero también es importante conocerlos en cuanto a su diversidad, su taxonomía, ¿no? En cuánto se conoce de ellos, en dónde los estamos registrando, ¿no? Actualmente el conteo de tardíos, la diversidad es de cerca de 1.488 especies, en 160 genos, 36 familias y 2 clases, ¿no? Eh, También hay 17 subespecies, y eso, digamos, a nivel mundial. La mayoría de estas especies pertenecen a la clase Eutardigrada, que son los tardígrados de cutícula lisa, ¿no? Esta clase Eutardigrada, les quiero enseñar estas fotos para que más o menos vean lo que nosotros observamos al microscopio, en este caso el microscopio de barrido, ¿no? Eh, Hay cerca de 900 especies de la clase Eutardigrada. Esta clase ha sido encontrada en todos los continentes prácticamente, en los polos y bueno, el Polo Norte y la Antártida, ¿no? Y pues tiene una variedad muy grande de características, ¿no? En este caso, por ejemplo, se dice que la clase de tardígrados son los tardígrados de cutícula lisa. Sin embargo, por ejemplo, en el ejemplar que vemos en el tercero de izquierda a derecha, pues vemos que tiene ahí son gránulos ojivositos, ¿no? La mayoría de ellos tienen la cutícula lisa, pero por ejemplo, el ejemplar del lado derecho, el último, el número 4, tiene en la parte de arriba, se observa la apertura bucal y tiene unas estructuras que se conocen como papilas peribucales. Y
pues, entonces es como podemos observar algunas diferencias dentro de esta clase, ¿no? Ya sea la cutícula, estos papilas peribucales, o si tiene gibocitos o no, o si es completamente liso como el de la foto número 2. O sea, son caracteres que están muy marcados en algunos grupos y que por eso podemos diferenciarlos. Como les comentaba hace un momento, una de las estructuras más importantes para observarlos es el aparato bucofaríngeo. Está configurado por varias estructuras que las podemos observar en esta imagen del lado superior izquierdo. Y que, bueno, para nosotros como taxónomos de tardígrados son muy importantes porque suelen ser muy variables. Los tubos bucofaringeos son variables en cuanto al tamaño, puede ser la longitud del tubo, la configuración de los placoides, que son estas estructuras que vemos en la imagen del lado izquierdo. Están señaladas los macroplacoides y los microplacoides, ¿no? Estas estructuras pues suelen ser muy variables dentro de los géneros o familias, géneros, e incluso dentro de las especies pueden ser de tamaños distintos o de unas características muy particulares, ¿no? Entonces, el aparato bucofaríngeo nos ayuda a estudiar a los tariados a nivel de familia, de género o de especie, ¿no? Y son muy variables, de hecho, son muy variables dentro de los géneros. Otras estructuras pues son las garras, ya que su tamaño, su forma o la configuración de ellas pues suele ser muy distinto, ¿no? En cuanto a los distintos grupos, como les comentaba, son estructuras que actualmente, eh, si no podemos observar garras de algún ejemplar, a veces es difícil decir a qué familia pertenecen, o incluso por el contrario, si observamos un ejemplar y vemos la configuración de las garras, decimos, ah, ok, es de esta familia, ¿no? Lo podemos identificar de forma muy rápida. Y ya particularmente para géneros y especies, pues ya se tienen que hacer mediciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí hay dos ejemplos de dos familias de eutardígrados, la familia Ipsibide del lado izquierdo y la familia Macrobiotide del lado derecho. A simple vista, si vemos a los ejemplares, pues vemos que tienen sus garras, que tienen su aparato bucofaríngeo en la parte superior, y pues digamos que es un poco difícil diferenciarlos a simple vista, ¿no? Ya particularmente nos ayudamos en cada una de estas familias por el tipo de garras. Por ejemplo, la familia Ipsibide del lado izquierdo tiene sus garras en forma de L. Digamos que esta es la configuración en general para esta familia, ¿no? Y también sabemos que los huevos que ponen los ejemplares, las especies de esta familia, pues son dentro de la cutícula vieja, es decir, que cuando ellos realizan la muda de la cutícula, los huevos los depositan en esta cutícula proviéndoles de protección. Por el caso contrario, en la familia Macrobiotide, los huevos son libres, de hecho los ponen así en los sustratos en donde se encuentren, y son ornamentados, como vemos en la imagen del lado derecho del huevo. Estos huevos pues son ornamentados, y estas estructuras de ornamentación que a nosotros nos ayudan a estudiarlas y a diferenciarlas entre especies, al huevo le provee protección y se adhieren fácilmente al sustrato donde se encuentran, ¿no? Entonces le da protección ante ya sea otros animales, pueden ser depredadores, o a las condiciones del hábitat, ¿no? Y en el caso de la familia Macrobiotide, las garritas las conocemos como en forma de Y. Entonces nosotros vemos un ejemplar, y si vemos que tiene sus uñas en forma de Y, pues sabemos que es un macrobiotide, o si tiene sus garras en forma de L, sabemos que es un ipsíbide. Digamos que estas son las formas fáciles de empezar a estudiar a ejemplares que podemos ver a simple vista al microscopio. Ese es solamente un ejemplo. Dentro de esta familia Macrobiotide particularmente, pues es bien interesante porque tiene una variedad de huevos muy, muy grande, ¿no? Aquí las imágenes que vemos en la izquierda, pues vemos las garras en Y. Toda la familia prácticamente tiene esa configuración, pero hay algunos ejemplares o algunas especies que pueden tener poros en la cutícula, algunos tienen grándulos en la cutícula, ¿no? Y aquí ya particularmente con los géneros, en este ejemplo son cuatro géneros que les quise mostrar. Son cuatro tipos de huevos de acuerdo a cada uno de los géneros, cuatro tipos de aparatos bucofaríngeos de acuerdo a cada uno de los géneros, ¿no? Entonces son muy distintivos. En el caso de Macrobiotus, pues vemos un huevo con unos procesos como tipo de forma de copa invertida, ¿no? Esas ornamentaciones tienen forma de copa invertida.
En paramacrobiotos son como triángulos, ¿no? Son como piramidales. En mesobiotos suelen ser como globitos con una punta. Y en minibiotos pues, son muy variables en general. Este es solo un ejemplo, ¿no? En el que sus ornamentaciones suelen ser un poco cónicas, pero alargadas, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que nosotros vemos al microscopio para estudiarlos. Y, y prácticamente nos valemos de claves, de descripciones de otros investigadores para poder ya sea llegar a nivel de especie o podemos encontrar incluso especies que no están registradas y que pueden ser nuevas para la ciencia, ¿no? Bueno, aquí nada más este ejemplo de la familia Ramazotidae dentro de esta clase Eutardígrada es que pues tiene una gran variedad de configuración en su cutícula, ¿no? Pueden ser gibosas, granulosas, incluso llegan a tener coloración, ¿no? Coloraciones marrones, rositas, y los huevos particularmente de esta familia pues son muy característicos, son un huevo en el que parece que tiene como domos alrededor, ¿no? Entonces, es una familia interesante que, bueno, ya recientemente está siendo estudiada tanto por europeos como por un investigador mexicano, un estudiante de doctorado de aquí de México. Y y bueno, pues ya nos dirán que en el futuro qué pasa con esta familia, dado que puede ser que se parta en diferentes géneros, ¿no? Y bueno, la otra clase es la clase heterotardígrada, los tardígrados que tienen placas en su cutícula o la cutícula se forma en placas, ¿no? Y bueno, de esta clase, pues, o sea, también es una clase muy diversa y en la que se conocen muchas especies. Son tardígrados un poco más pequeños que los eutardígrados y particularmente es muy importante, muy interesante porque esta clase, sus especies, o muchas de ellas, suelen ser muy coloridas. Entonces, al microscopio estereoscópico, nosotros podemos observar esto que observamos en la imagen del lado derecho, ¿no? Que son tardígrados de colores entre amarillos, un poco más naranjas o incluso algunos son verdes, ¿no? Entonces, estos tardígrados llaman mucho la atención, son muy bonitos y los podemos observar de distintos colores, ¿no? Bueno, ¿qué se conoce ya particularmente para México? Es importante mencionar que los primeros estudios que se realizaron de tardígrados mexicanos fueron por extranjeros, particularmente Haynes empezó a registrar tardígrados de México en 1911 en el estado de Oaxaca, con dos géneros, equiniscus y macrobiotos. Posteriormente, pues hubo más extranjeros que se interesaron por los tardígrados mexicanos, que fue Beasley en 2008, Kaczmarek en 2011 y 2014 también registraron ahí unas especies para México. Y fue a partir de 2015 que se empezó a estudiar ya las especies mexicanas y realmente pues ya es muy o sea, es muy reciente la investigación por especialistas mexicanos. Sin embargo, pues han sido ya varias publicaciones entre 2015 y el presente año. Hay 6 especies descritas por mexicanos. Este, eh, y bueno, esto nos dice que, pues sí, hubo un boom también en cuanto al estudio de tardígrados ya a nivel de sistemática y taxonomía, ¿no? Lo cual es muy importante porque se conoce muy poco de ellos todavía. Actualmente contamos con alrededor de 83 especies, con 43 géneros y 19 familias, ¿no? Estas dos fotos que les pongo aquí, pues son de dos especies mexicanas que se describieron por dos investigadores, Floractus yucatanensis por Anguas Escalante y colaboradores, y Milnesimo Casandre por el doctor Moreno Talamantes y colaboradores del estado de Nuevo León. Eh, Bueno, actualmente se conocen tardígrados o registros de tardígrados en 16 entidades federativas de México. En las demás, pues todavía no se conoce nada, ¿no? Entonces, es importante que si hay interesados en estudiar los tardígrados, pues también exploremos otros lugares además de lo que ya se conoce, ¿no? Los registros que han sido publicados de estas 16 entidades federativas, la mayoría de ellos está identificado a nivel de género, ¿no? O a nivel de especie, pero no se sabe realmente si están estas especies y ahorita les voy a platicar por qué. Eh, una de las problemáticas ha sido que particularmente los registros más antiguos pues suelen ser dudosos actualmente, porque en las descripciones o en las diagnosis que se presentaron en estos trabajos, pues estaban esquemas muy básicos, ¿no? O sea, era un dibujo muy escueto, muy incompleto, no tenían
información, no proveyendo información de caracteres que actualmente son muy importantes y que, por ejemplo, viendo estos esquemas, a nosotros no nos ayudan mucho para poder diferenciar especies, ¿no? Porque son estructuras muy básicas. Incluso las diagnosis también se resumían incluso, por ejemplo, a uno o dos renglones, ¿no? Entonces, no había mucha información en ese entonces, se conocían pocas especies de tareos, entonces diferenciarlas era más fácil porque pues, de repente se encontraban ejemplares muy similares y todas se atribuían a una misma especie, y si se encontraba algo diferente, bueno, sí, entonces ya era otra especie, ¿no? Actualmente sabemos que hay grupos estrechamente relacionados y que no es fácil diferenciarlos, ¿no? Eh, por lo que se está haciendo actualmente, y no solo en extranjeros, sino ya también en México, es integrar la información. Entonces, en este caso se le conoce como taxonomía integrativa, en el que se realiza la integración justamente de información de morfología como de datos moleculares, ¿no? En el caso de los caracteres morfológicos se hace a través de la morfometría. Nosotros medimos estructuras, ya sea el tubo bucal, la longitud del tubo, de los placoides, de las garras, de los huevos o de las ornamentaciones del huevo, ¿no? Y todo esto se hace a través de unas plantillas que justamente ya fueron diseñadas para esto por investigadores de Polonia y se utilizan ya ahorita prácticamente en todas las publicaciones que vemos de tardígrados. Nosotros vamos juntando toda la información en esta base de datos y al final nos hace un promedio de las estructuras que medimos, ¿no? Y esta tabla que observamos aquí del lado derecho en la parte inferior, pues es la tabla que nosotros presentamos al publicar algo, ¿no? Ya con toda la información de morfometría del tardígrado, incluso un artículo que se publicó en 2016, pues justamente nos dice que cuál sería el tamaño promedio o el tamaño óptimo para poder medir tarígrados, es decir, cuántos tarígrados necesitamos medir para que los datos que se están proveyendo en esta tabla sean fidedignos, ¿no? Y actualmente nosotros necesitamos entre 16 y 30 ejemplares medidos para que podamos tener una mayor certeza de que se trata de una especie, o, sí, de una especie distinta, si los comparamos entre medidas, ¿no? Entre especies. Otra parte de la taxonomía integrativa, pues, es la parte molecular. Actualmente la secuenciación de DNA está siendo muy importante en los tardígrados, y no solo en el barcoding. El barcoding que se utiliza en general para los animales pues es el citocromo, ¿no? Pero también ha sido importante en tardígrados integrar otros marcadores nucleares. En el caso de las publicaciones de tardígrados encontramos principalmente cuatro marcadores moleculares que son el citocromo, los ribosomales 18 y 28S y el espaciador ITS2, que son ya, deben de ir ya prácticamente de cajón en las publicaciones, ¿no? Porque se utilizan para hacer justamente análisis filogenéticos. En este caso se juntan los cuatro genes, se concatenan y se pueden hacer un análisis filogenéticos un poco más fidedignos, ¿no? Y no solamente hacemos, digamos, la parte filogenética, sino ya también estamos integrando, como en la imagen que vemos del lado derecho, vemos el árbol filogenético, pero también lo estamos correlacionando con algunas estructuras de las cutículas, por ejemplo, o de las garras, ¿no? Entonces, estamos llevando de la mano esta parte molecular con la parte morfológica. Y esto ya, digamos que el estudio de los tareos actuales se reduce a esto, ¿no? Se tiene que hacer forzosamente esta integración para poder entender mejor esta diversidad. Y otra parte también muy importante son las colecciones biológicas. Dado que las primeras investigaciones de tardígrados mexicanos fueron hechas por extranjeros, todo el material se fue para Europa, principalmente porque fueron europeos los que vinieron a México. Y actualmente muchos de estos ejemplares los hemos buscado en colecciones en el extranjero y no están. Es difícil encontrarlos, se les perdió el rastro o ya como son tan antiguos no se sabe en dónde quedaron, ¿no? Entonces muchas de ellas pues son ejemplares tipo, es decir, holotipos y paratipos que son los ejemplares que se utilizan para la descripción de una especie, ¿no? Digamos que son los ejemplares más importantes, ¿no? Y están perdidos, entonces es importante pues tener una colección o integrar tus ejemplares a una colección, ¿no? Actualmente las especies que están siendo descritas pues ya están siendo integradas en colecciones, y ya lo ideal sería que estuvieran bien representadas o que tuvieran un gran número de ejemplares y de ser posible pues también integrados en otras colecciones, ¿no?
En el caso particular de nosotros, ahí en la Colección Nacional de Ácaros, pues tenemos ya una colección de tardígrados, que ahorita ronda los 2.300 ejemplares. Sin embargo, pues están siendo integrados nuevos ejemplares a la colección. Tenemos material tipo también, holotipos para tipos, no solo de especies que estudiamos nosotros, sino de otros investigadores que también nos han enviado material tipo. Y también la misma colección ha integrado este, material de aquí de México en colecciones del extranjero, ¿no? Como parte de esta colección, representando a estos ejemplares en el extranjero. Sin embargo, los ejemplares más importantes, como es el holotipo y los paratipos, pues se han quedado aquí en México, ¿no? En esta colección que tenemos de tardígrados, pues también tenemos material preservado en alcohol que pues nos puede servir para futuros estudios, ya sea pues montarlos en laminillas y examinarlos bajo el microscopio o montarlos para microscopía electrónica de barrido. También tenemos un gran número de material procesado para microscopía electrónica de barrido y que bueno, afortunadamente como se preserva ahí en las condiciones de que se procesó el material, puede ser examinado las veces que sean. Entonces, pues también es importante esa parte que tengamos este acervo de tardígrados mexicanos en México, ¿no? Y ya, por ejemplo, si investigadores de otras partes del mundo están interesados en estudiarlas, pues podemos también, ya sea prestar el material o darle acceso a los investigadores a la colección o incluso integrarlos en sus colecciones como ejemplares, ya sean para tipos o simplex, ¿no? Que sean integrados en otras colecciones. Y bueno, pues las perspectivas a futuro, justamente hablando de los tareos mexicanos, pues es que se empiece a integrar la información, ¿no? Que se obtenga no solamente información de morfología, sino ya también en particular de los genes, si es posible la mayor cantidad de los genes, porque hemos tenido experiencias en el que hemos enviado artículos a las revistas y los revisores, usualmente los revisores suelen ser especialistas en tardígrados y no nos aceptan los artículos si no llevan la parte molecular, ¿no? Entonces, ya morfología para este grupo solamente es muy, muy difícil que publicar algo. Y pues yo creo que es con justa razón, dado las problemáticas que se han visto, ¿no? Hay algunos grupos que fueron recientemente redescritos, son especies recientemente redescritas, y que ya adicionando la parte molecular, sabemos que están solamente restringidas a ciertas localidades. Por ejemplo, una especie que se consideraba cosmopolita, que se ha encontrado en México también, se redescribió y resulta que solamente se encuentra en el centro de Europa, ¿no? Entonces, todo lo que se ha registrado fuera de esa localidad es probable que sea una especie diferente o incluso una nueva especie, ¿no? Pero para esto, pues tenemos que contrastar la información con los genes también, ya sea integrarlo a la parte morfológica con los genes. Entonces, pues las perspectivas a futuro de los estudios de tardígrados mexicanos, pues es que incluyan toda esta información, integrarla y poder hacer un trabajo más completo y conocer más acerca de estas especies que realmente son muy interesantes y que pues poco a poco se va ampliando este marco, ¿no? de estudio de tardígrados mexicanos y de investigadores también, porque también no tenemos un investigador realmente en México que sea el gran especialista en tardígrados como sí lo tienen en otras partes del mundo, pero todos los que estamos trabajando con este grupo, pues de alguna forma podemos colaborar entre nosotros y también ayudarnos o por lo menos de la ayuda de que nos han ofrecido investigadores especialistas del extranjero, ¿no? Que es como hemos también ido avanzando con estos estudios. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco su atención y pues si tienen preguntas, pues con mucho gusto. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Daniel, por esta ponencia. Sí, gracias a ustedes. Qué interesante y fascinante grupo de animales, ¿no? Casi, casi indestructibles. Tenemos tiempo para Sí, preguntas, ya sea los que están aquí en el salón o también los que están conectados vía remota. Aquí tenemos una, por favor. sí, adelante. Adelante. No, Dos preguntas. ¿Cuál es la importancia ecológica que tienen los tardígrados? Y si yo quisiera hacer una práctica en laboratorio para observar un tardígrados, ¿cuál es la metodología a llevar a cabo? a ver si no escuché mal.
preguntó sobre la importancia ecológica, ¿verdad? Y así es. Así es. Sí. Bueno, la importancia ecológica, como todos los seres vivos, pues en la red trófica, pues son muy importantes, ¿no? En el caso de los tardígrados, sabemos que son hay tardígrados, como les comentaba, que se alimentan del contenido de las células de las plantas o de algas, pero también hay tardígrados carnívoros, ¿no? Entonces se alimentan de nemátodos, rotíferos, y a su vez también sirven de alimento para otros tardígrados, pero también para otros animales como ácaros, o incluso algunos tardígrados son parasitados por hongos, ¿no? O bueno, digamos que hay un tipo de hongo que se alimenta de tardígrados, ¿no? Entonces, dentro de las interacciones ecológicas, pues con su medio, pues precisamente esa, ¿no? También, como les comentaba, sido reportados como parásitos dentro de los pepinos de mar. Y, eso también es interesante. No han sido muy estudiados, creo que hay pocas publicaciones de eso, me parece que solamente son dos, pero digamos que a grandes rasgos esa es la interacción que tienen dentro de su hábitat, ¿no? Y para poder extraer a los tardígrados, pues hay una técnica que ha funcionado desde hace muchos años y eso también depende de qué tan fresca sea la muestra, es decir, más bien qué tan hidratada esté la muestra en el campo. Por ejemplo, si vamos a un bosque y vemos que el musgo está húmedo, es probable que los tardígrados estén vivos y en sus condiciones ideales y que prácticamente vamos al laboratorio y los vamos a encontrar vivos, ¿no? Pero, por ejemplo, si es temporada seca, el musgo va a estar seco y depende de cuánto tiempo lleve seco también. Por ejemplo, si son varios meses, se recomienda que la muestra ya sea de musgo, líquen o la muestra que quiera utilizar, se hidrate por lo menos 12 horas, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo podemos poner, no sé, a la medianoche y en la mañana o al mediodía ya la podemos revisar. Lo que hacemos es, en esa agua en la que se pone la muestra, se deja las 12 horas y el recipiente en el que se deja la muestra se tapa. Bueno, se deja destapado toda la noche, pero ya para cuando lo vamos a revisar se tapa y se agita. Esto para que todos los tardígrados se desprendan del musgo y se pasa por un filtro. El filtro, pues, puede ser un filtro de alrededor de 1 milímetro o más pequeño, ¿no? Sí, se puede más pequeño, pero más o menos como de 1 milímetro. Y ya filtrada el agua, este, esa agua que ya resultó filtrada, pues nosotros podemos extraer, no sé, unos 3 mililitros más o menos y observarlo en cajitas Petri, ¿no? O sea, esa es la forma más fácil y efectiva de poder sacar tardígrados y huevos también. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la pregunta. En el chat tenemos la doctora María Luisa Jiménez. Adelante, por favor. Sí, Sí, muchísimas gracias por la presentación. Realmente estos animales son interesantísimos. sí, gracias, Nada doctora. más quisiera comentarle lo siguiente. Fíjese Ujú. que nosotros, en el 94, con la doctora Anita Hoffman, Sí, publicamos una publicación precisamente de unos tardígrados que encontramos en la Sierra de la Laguna. Esto sí, se publicó en lo que eran los anales del Instituto de Biología en el claro. 94. Y bueno, pues realmente pues no teníamos la experiencia como para determinar, ¿verdad? A nivel de específico, Ujú. pues se llegó a género, era un microbiotus Sí, en musgo. Y específicamente del bosque, usted sabe que allá en la Sierra de la Laguna hay un bosque sí, claro. endémico, muy interesante, ¿verdad? De lo cual tenemos. Y de ahí publicamos esta nota científica. Entonces, Sí, pues por claro. lo tanto se puede considerar que sí hay un registro en Baja California Sur de estos organismos. Y sería Claro. pues, muy interesante, ¿verdad? Volver a retomar o que alguien retomara esto para ver qué especie, ¿verdad? Sí, claro. Por la, por la cuestión geográfica de la península. Años Así después, es. investigadores aquí estuvieron trabajando aquí en el matorral Sarcocaule de aquí de la reserva donde estamos nosotros, sobre tapetes microbianos. Y también se encontraron tardígrados, los Ujú. pusieron en agua, bajo agua, ¿verdad? Y salieron los Y organismos. salieron. Entonces, pues yo creo que también es un dato interesante, ¿verdad? Que en zonas Claro. áridas, pues Sí pueden encontrarse. sí, estos.
estos Ujú. organismos. Pues sí, como usted dice, yo creo que hay muchísimo que hacer y la verdad son unos organismos tan bonitos que de verdad valdría la pena que mucha gente se interesara en el estudio de ellos, ¿verdad? Sí, Eh, todavía hay tengo una mucho. pregunta. ¿Cómo Sí, los montan? ¿En qué los montan? O sea, en portaobjetos, pero ¿qué sustancia utilizan para que queden fijos? sí, utilizamos el medio Oyer, Ah, porque hemos probado también el otro medio que se conoce como PBA, pero, pero no, parece como si cristalizara los órganos internos y entonces no nos deja ver muy bien algunas estructuras, ¿no? ah, Pero el Oyer ha funcionado bastante bien y de hecho es el que más se utiliza para tardígrados y se recomienda también por eso, porque no aclara un poco al ejemplar, pero nos permite ver todos los caracteres que necesitamos, ¿no? Entonces ah, sí, el Oyer es el más recomendable. sí. Yo Ujú. sabía que era eso, pero pues es difícil conseguir el Oyer, ¿verdad? Tengo Sí, entendido. sí, sí, es muy difícil Sí, es conseguirlo. muy difícil. Ay, pues muchísimas gracias y lo felicito por su trabajo. Qué bueno. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, yo quería comentar un poco acerca de justamente de ese trabajo con la doctora Anita Hoffman. Sí. Porque ya inspeccionamos ese material porque lo tenemos ahí en la colección. Ok. Incluso, Ahí ya quedó. sí, ahí Sí. quedó, sí. Entonces, hemos observado los ejemplares y bueno, también vimos que, creo que en la misma publicación lo comentan, de otros ejemplares del género Ipsibius que actualmente ya no forman parte de ese género, ya son de otros géneros, ¿no? Ya se erigieron de géneros diferentes que son tardígrados acuáticos, ¿no? Sí. Entonces también es interesante porque pues casi no se conoce de tardígrados acuáticos en México, entonces retomar también ese estudio, pues sí, estaría interesante, ¿no? Si alguien está interesado en eso, pues los Ok, ejemplares están ahí. Ujú. ok. Pues muchas gracias. Sí, a usted. Gracias, doctora, por la participación, por la pregunta. Desafortunadamente, tenemos tiempo para una última pregunta, que hay en el chat, una pregunta bien interesante. Hola, buen día, Sí. mi nombre es Iker, tengo 12 años, soy de La Paz, Baja California Sur y soy divulgador científico. Me encantaría adentrarme en el tema, es por ello que entré a esta sesión. Estoy por adquirir otro microscopio y me gustaría saber cuánta resolución necesito para poder observar tardígrados. Postdata, gracias por esta presentación tan bien explicada. Ah, pues muchas felicidades, Iker. Qué bueno que te has interesado por los tardígrados. Y pues mira, yo te recomiendo la resolución a la que nosotros utilizamos para buscarlos en el microscopio estereoscópico es de 4 aumentos, es de 4X. O sea, con esa resolución los vas a encontrar en una muestra de musgo, ¿no? Pero ya si quieres observar caracteres más específicos, o sea, ya por ejemplo sus tubos bucales o sus garras, pues va a tener que ser un microscopio de unos 10 o 20X, ¿no? Digo, ahorita si quieres empezar a buscarlos, con uno de 4 aumentos es ideal para eso, ¿no? Perfecto, Daniel, pues Ujú. muchísimas gracias. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para preguntas. Yo te agradezco mucho la participación. No sé si quieres agregar algo más, Daniel, antes de terminar. Pues nada más que si tienen alguna pregunta extra o quisieran también conocer un poco más de los tardígrados, pues me pueden escribir al correo que está ahorita en la diapositiva. Y ahí les voy a contestar sus dudas, ¿no? Si también están interesados en particularmente algún tema en específico de tardígrados, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho su atención a todos. Gracias, Alex, por la invitación. Pues muchas gracias, Daniel, de nueva cuenta. Sí, muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener una experta en ecología de ectoparásitos. Entonces nos vemos aquí dentro de 8 días. Les agradezco mucho y que tengan excelente viernes y fin de semana. Muchas gracias, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Alex, nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.